Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a nombre del Departamento de Escuela Dominical y del Departamento de Educación Cristiana. Grabamos con mucho gusto esta clase virtual titulada Pablo en Roma. Y mire, esto es la clase virtual correspondiente al mes de junio. Ya tuvimos una los meses anteriores a este y cerramos en esta ocasión con esta tercera clase virtual denominada pues Pablo en Roma. Déjenme decirle, hermanos, que el apóstol Pablo había deseado mucho ir a predicar a Roma. Mucho lo había deseado de todo su corazón. Romanos 15 del 22 al 29 nos habla de que Pablo quería ir a visitar España, quería ir a España y pasar por Roma. Y dice Pablo, y dejarles una bendición de parte de los hermanos. Tenía años deseando ir para allá. Ese deseo de visitar Roma lo encontramos, hermano, en Romanos 1:8 y Romanos 1:9, que dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y en el 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago oraciones y mención de ustedes siempre en ellas. Ese deseo que tenía Pablo, no sabía que se le iba a conceder, pero desde una perspectiva muy interesante, hermanos. El Señor Jesucristo tenía otros planes de esa visita y de la forma en que habría de darse. Déjeme decirle que Dios también quería que Pablo predicara en Roma. Si usted ve en Hechos 23:11, dice claramente que a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo estaba emocionado, Pablo estaba ilusionado porque ya el Señor le había confirmado que tenía que ir a Roma. Pero mire, mi hermano, Pablo llega a Roma en una manera muy distinta como él lo había pensado. La Biblia dice que llega encadenado, llega después de pasar retrasos, de pasar tormentas, naufragios y muchos contratiempos, mi hermano. Sí llegó a Roma, pero después de tener todas esas situaciones, aquí vemos, hermanos, es la primera enseñanza que nos deja el apóstol Pablo, porque mire, aquí vemos que a pesar de que Pablo permaneció fiel, a pesar de todas estas situaciones, Dios no hizo que su camino fuera fácil ni libre de obstáculos. En esta clase virtual denominada Pablo en Roma, aprenderemos primero, y ya estamos viendo que Pablo llega a Roma. Llega y nos enseña que a veces hay sendas desagradables en nuestro camino. A veces hay barreras que hay que afrontar, a pesar de estar en la voluntad de Dios, mi hermano. Había tenido esa revelación, es necesario que usted, Pablo, testifique de mí en Jerusalén. Y el Señor mismo le había hablado, y sin embargo ven las circunstancias en las que llegó allá a la ciudad de Roma. ¿Qué tanto sabemos, hermanos, nosotros de la estancia de Pablo en Roma? ¿Qué tanto conocemos de esto? Déjenme decirle que Pablo ya había terminado su tercer viaje misionero. Lo escuchamos y atentamente lo estuvimos viendo en la clase pasada, ¿verdad? En la clase virtual pasada, cómo se nos explicó sobre los viajes de Pablo y el tercer viaje misionero. Y si usted ve, hermano, en el libro de los Hechos, el capítulo 28, solamente 15 versículos nos relatan de la estancia de Pablo en Roma. 15 versículos nada más. Y entonces decimos nosotros, pues es bien poquito, pero hay un detalle, mi hermano. Si usted se pone a investigar, si se pone a escudriñar las Sagradas Escrituras, va a encontrar, mi hermano, 6 cartas del Nuevo Testamento que hablan directamente de qué hizo Pablo durante ese tiempo que estuvo en Roma.
qué estuvo haciendo, a qué se dedicó, con quiénes estuvo, el lugar en el que estuvo. Fue toda una aventura de sucesos, hermanos, sucesos gloriosos que son dignos de contarse. Imaginemos por un momento, hermanos, al apóstol Pablo prisionero, con cadenas, un soldado pegado a él, al lado de él, el soldado romano, ¿verdad? Vigilándolo, estando atento a sus movimientos. Allí en ese momento Pablo está a la espera de lo que el César, el gobernador romano, decida qué hacer con él. Está a la expectativa, está con la zozobra de qué va a pasar. Pero está tranquilo y está seguro de en quién está confiando y en quién está creyendo. Vean lo que dice enseguida. Lo bueno de todo esto, hermano, de esas cadenas y de esas prisiones, es que mientras estuvo Pablo prisionero allá, se le permitían recibir visitas. Fíjense qué bonito, le dijeron, ¿sabes qué? Vas a estar aquí y se te va a permitir que recibas a quien tú desees. Entonces, ¿sabes qué hace Pablo? Le habla a los judíos que están allá en Roma y los manda a llamar. Vengan, vamos a platicar. Voy a enseñarles este camino que yo predico. Y efectivamente vinieron, hermano. ¿Y sabe qué hace Pablo? Les predica. Aquí hay otra gran enseñanza. Si hay algo que resaltar de lo realizado de Pablo en Roma, es predicar y predicar y predicar, a tiempo y fuera de tiempo, a grandes y a pequeños. Ganar uno más para Cristo, decía Pablo. Ganar uno más, tenía clara su misión. Tenía bien claro lo que tenía que hacer en aquel país lejano. Le predica a todo aquel que puede, hermano, a soldados, a los otros prisioneros, a judíos. ¿Sabe cuál fue el resultado? Que muchos se convirtieron. Dice la Biblia al final del libro de los Hechos que muchos se convirtieron. Otros no. Otros dieron la vuelta y no volvieron a acercarse. Aquí, hermano, en este espacio de tiempo, en este lugar donde está prisionero, Pablo no está solo. Hay un hombre llamado Timoteo que le acompaña. Y hay una relación tan preciosa entre Pablo y Timoteo que no solamente está ahí acompañándolo y fortaleciéndolo, sino que, ¿sabe qué? Le está ayudando Timoteo a escribir las cartas a las ciudades donde hay iglesias cristianas. Timoteo se convierte ahí en su principal ayuda y empieza Pablo escribiendo desde allí, desde Roma, donde está prisionero, a los efesios, a los filipenses. La Biblia dice que los filipenses le enviaron un regalo en prisión a Pablo. Cuando estaba en prisión le mandan un regalo. Pablo les agradece, gracias por ese regalo que me enviaron. Se lo enviaron con un varón llamado Epafrodito. Y cuando se regresa Epafrodito de Roma, este hermano lleva las cartas a Filipos para que sean entregadas a los filipenses y a los efesios esas cartas. Luego Pablo, estando prisionero en Roma, escribe 2 cartas más. Una para los cristianos de la ciudad de Colosas, o sea, a los colosenses, y otra para su amigo personal llamado Filemón, donde en esta última carta Filemón le cuenta de un sirviente que se encuentra por ahí llamado Onésimo. Onésimo era siervo de Filemón, pero era un esclavo fugitivo. Huir en aquel tiempo, hermanos, de la era donde vivía Pablo, huir de su señor, huir de su amo significaba muerte. Onésimo lo sabía. Onésimo entonces visita ahí en Roma, se va a Roma porque huye para allá y visita a Pablo. Obviamente, cuando supo que estaba Pablo en la cárcel, lo visitó. De inmediato Pablo hizo lo que sabía hacer. ¿Y sabe qué hizo? Le predicó el evangelio del Señor. ¿Y sabe qué fue lo mejor? Onésimo se convierte al evangelio. Se convierte a ser en ese momento hijo de Dios. Se convierte en cristiano, pues. Y empieza a sentir un pesar por haber huido de su amo. Pero le dice Pablo, no te preocupes, voy a interceder por ti. Y le dice a su amigo Filemón en su carta, le dice, perdónalo. Te ruego mucho por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, le dice. Te lo devuelvo, ¿verdad? Pero no como tu siervo,
sino como tu hermano en Cristo. Feliz y contento, Onésimo vuelve a Colosas, acompañado de Tíquico, según dice Colosenses 4, del 7 al 9. Ellos dos llegan y entregan esas dos cartas. Sucede algo maravilloso enseguida, hermanos. Sucede algo maravilloso. Pablo queda libre. ¿Cómo pasó esto? Bueno, resulta que en la carta a los filipenses, Pablo les dice que les va a enviar a Timoteo. Con la noticia, le dice a Timoteo, dales la noticia de que pronto iré a visitarlos. Y a mi amigo Filemón le escribo, prepárame un lugar para alojarme. Pablo ya tenía sospechas de que pronto quedaría libre. Es que realmente, hermanos, en Roma, pues no había acusaciones de peso contra Pablo. Ya había dicho aquel hombre, recordarán ustedes en el libro de los Hechos, si no hubiese apelado al César, a este hombre lo hubiésemos dejado libre. Pero como apeló al César, pues lo vamos a mandar a Roma. Vean lo que dice Hechos 28, 21, cuando reciben a Pablo. Le dicen los hombres. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. No había entonces una razón de peso para que Pablo estuviera en prisiones o condenado, ¿verdad? Entonces, sucede pues que Pablo queda libre. Aquí los libros de historia, y vamos a recurrir un poquito a los libros de historia, hermanos, porque nos dicen y nos cuentan que aproximadamente en el año 62 después de Cristo, a Pablo lo absolvieron las autoridades romanas, lo pusieron en libertad. Pronto Pablo se ve libre y visita muchos lugares. Se cree por la historia secular que sí fue a España, tal como lo planeó en Romanos 5:28, donde decía, iré a España, estaré por allá. Dice la historia también que en ese periodo de libertad, Pablo escribió 2 cartas más. Primera de Timoteo, una primer carta a Timoteo y Tito, la carta a Tito. Ya decimos pues, Pablo está libre y está aprovechando los tiempos de esa manera. De nuevo la historia universal nos dice, hermano, que cerca del año 67, los romanos vuelven a aprender a Pablo, vuelve a ser aprendido, lo arrestan y lo llevan de vuelta a Roma. Se halla nuevamente prisionero en Roma, pero ahora es distinto. Ahora el semblante de Pablo ha cambiado. Ahora es un hombre que fue martirizado durante todo ese tiempo anterior. Este tiempo que anduvo libre, estuvo a gusto, pero vuelve a recibir martirio. Es un anciano, ya hay que recordar. Es un anciano que ha sido golpeado, que ha sido azotado, que ha pasado hambre, que ha pasado sed en prisión, que ha pasado todas las torturas que los romanos eran buenísimos para aplicar a sus prisioneros. Ahora Pablo sabe que va a morir, hermanos. Sabe ya en su corazón que está pronta su partida, que ya no habrá perdón para su vida. Sabiendo esto, hermano, escribe en sus prisiones la segunda carta a Timoteo, donde le pide al hijo de Eunice y nieto de Loida que venga pronto a verlo. He sido fiel a Dios, Timoteo, le dice Pablo. Él me recompensará. Ya está cansado el anciano. Ya le está diciendo de lo mucho que está sufriendo en prisiones. En esa segunda aprehensión, mis hermanos, en ese segundo encarcelamiento de Pablo, todos le han abandonado. Y así lo escribe. Todos me han abandonado. Solo el evangelista Lucas, autor del libro de los Hechos, está con él. Es que, hermanos, en ese momento era difícil tomar una postura para el cristiano de Roma. Ser amigo de Pablo, visitarlo, estar con él, ahora era ser enemigo del César. Y ser enemigo del César significaba muerte. Por eso es que Pablo está solo. Por eso es que se siente abandonado. Sin embargo, él es muy categórico al afirmar que Jesús siempre estuvo a su lado, que Jesús siempre lo fortaleció. Y allí en esa carta, hermanos, Pablo expresa
uno de los textos más socorridos, más leídos, expresados, citados al final de una existencia. Cuando la persona sabe que va a morir, toma las palabras de Pablo, que allí en 2 de Timoteo 4, 6 y 7 dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. El emperador romano llamado Nerón, mis hermanos, terminó con el martirio de Pablo decapitándole, según los libros de historia. Fue decapitado y ahí muere el apóstol Pablo. Ahí se termina los hechos de Pablo en Roma. Ahí se cierra el capítulo de Pablo. El libro de los Hechos nos platicó, mis hermanos, desde su conversión hasta donde dice que predicó abiertamente, ¿verdad? Y el libro de los Hechos no se termina ahí. Hay una continuidad por parte de la iglesia. Hay una continuación de todas las maravillas que Dios sigue haciendo a través del libro de los Hechos. A través de hombres como Pablo, a través de hombres como Pedro, como los primeros apóstoles, ¿verdad? Que nos enseñan y nos van dando cada día a nosotros un ejemplo a seguir de lo que es la obra misionera. Culmino con esto, mis hermanos. Culmino esta clase virtual de los hechos de Pablo en Roma, de la estancia de Pablo en Roma, con las últimas palabras que se registraron, que fueran escritas del apóstol Pablo. Las dijo, ¿y sabe dónde fueron escritas? En Roma. Allá en Roma se escribió lo último que Pablo dijo. Y se lo dijo a Timoteo y nos lo dice a nosotros hoy día. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde.